En mi largo mandato he visto ser elevados al solio pontificio a 5 papas: Urbano 34, Juan Pablo VIII, Pablo VII, Gregorio 37 y Lino II. Mi relación con casi todos ha sido muy buena, aunque correcta sería la palabra más adecuada para definir esa relación. Soy un fiel hijo de la Iglesia, pero mi relación con el tercer pontífice fue tormentosa. Es más, progresivamente más tormentosa. Solo la intervención del buen Dios, llevándoselo a su seno, disipó unas nubes cargadas de aguas torrenciales. Yo me encontraba en mi despacho, el 3 de noviembre de 2193, preparando mi sermón de Navidad para la región segunda, cuando se me anunció que acababa de llegar el legado de su santidad. Lo esperaba y me dirigí a recibirlo con ánimo sereno. El cardenal Amantini era un hombre alto, delgado, refinado, el típico diplomático eclesiástico que ha pasado toda su vida en la curia. Mi sotana, mi capucha de tela basta, muy usada, contrastaba con la púrpura roja de su solideo y su fajín. Mientras se llevaba la mano al solideo de su cabeza, hacía viento. Me extendió la mano. Le extendí la mía. Yo no era su subordinado. Jerárquicamente ninguno debía obedecer al otro, así que nos dimos la mano y ninguno besó el anillo de nadie. Fue por mi parte un recibimiento franco, pero ya allí, en el mismo recibimiento, bajo el inmenso portón del gran muro de entrada de la casa madre, fue donde noté en su mirada dureza y en su sonrisa un algo de forzado, de obligación. Era evidente que su santidad no enviaba a un legado hasta allí para desearme los buenos días o interesarse por cómo iban mis digestiones. Aquella misma mañana, después que se hubo refrescado, descansado e instalado en sus aposentos, tuvimos la primera conversación sentados uno frente al otro, con una desnuda mesa de roble en medio, donde el legado colocó ciertos papeles que sacó de su maletín. El legado venía con una delicada misión encomendada. Nada más escucharlo, de que le traía una delicada labor, apreté con mis puños las 2 bolas en que acababan mis reposabrazos. El cardenal Amantini fue directo al grano sin perderse por las ramas. Fray Alain me dijo: el Santo Padre desearía ver cumplidas las expectativas que tiene en la orden y en su reverencia, y que ya le ha manifestado por varios conductos varias veces. Mi cara debió evidenciar tensión y malestar, nada más ver confirmadas mis sospechas acerca de lo que le había traído aquí. El Santo Padre no ve con buenos ojos, continuó el legado, la intervención de la orden en Chad. Su santidad lleva comunicándole su parecer desde hace varias semanas. Pero, reverendísimo padre, en fin, dígame, ¿por qué no acaba de haber digamos, entendimiento entre ambos? Me quedé en silencio, mirándole a la cara, una cara cardenalicia que se mostraba incómoda y que ya del todo había perdido la sonrisa. Aquella misión no le era una carga cómoda de llevar. Mi mirada era férrea, como las palabras con las que le iba a contestar. Mire, Eminencia, le he hecho llegar muchas veces a su santidad mi respuesta, muchas veces, y siempre he tenido la gentileza de hacerle llegar mi contestación de un modo oral, para que no constara en ninguna parte que había recibido presiones en el sentido de que él quiere que abandonemos el frente de Nang Ton. Pero no, escúcheme. Desde el punto de vista de la moral y la justicia, no hay ninguna duda de que debemos ayudar al bando de Nigeria. Voy a hablarle con total franqueza. Es más que evidente que él no puede sustraerse al hecho de haber nacido en una de las partes en conflicto. Pero por más que le pese, su país fue el agresor y el país que defendemos fue el agredido. Esa y otras muchas razones
razones que le he hecho llegar repetidas veces justifican nuestra presencia. Además, nosotros nos hemos comprometido con el gobierno nigeriano. Ahora no podemos dejarles en la estacada. Seguiremos apoyando con nuestros hombres a los que han sido atacados. Si él quiere que abandonemos a su suerte a los nigerianos, que nos lo ordene. Un buen hijo no necesita órdenes expresas para obedecer. Su manera de pensar está muy clara, y usted debería simplemente actuar en consecuencia. No hubiera tenido que ser necesario ni siquiera el que me hayan tenido que mandar hasta aquí. Conozco muy bien lo que él piensa, pero yo pienso de forma justamente contraria. ¿Desobedecerá una orden expresa de su santidad? Por supuesto que no, pero él sabe muy bien que una orden de ese tipo sería escandalosa hasta para la misma curia romana. Si él quiere ordenar algo, solo tiene que hacerlo. Nosotros no le vamos a desobedecer, pero solo le pido que no me envíe de modo oculto consignas acerca de lo que ni él mismo se atreve a ordenar a la luz del día. Si nos retiramos, les diré claramente a mis hombres que lo hacemos por pura obediencia a un mandato pontificio. Y si me ordena no decirlo, no será necesario. Todos adivinarán la verdad. El legado me miró mientras su mano hacía girar ligeramente en el dedo su grueso anillo dorado. Ya había previsto una respuesta de este tipo. Ya habían intentado con amabilidad que yo cambiara de opinión. Ahora solo les quedaba intentar las cosas por las malas. El legado había recibido instrucciones de ser duro conmigo, así que continuó. Fray Alain, si van a recibir ese mandato pontificio, ¿por qué no adelantarse a él y ahorrarse problemas? Todos nos ahorraríamos problemas, ambas partes. Todos son ventajas si hace las cosas como se espera que las haga. Debo hacer las cosas como Cristo espera que las haga. ¿No ha pensado que el cargo le ha podido volver muy soberbio, Fray Alain? El Santo Padre siempre creyó en que esta milicia era algo con lo que podía contar. Usted sabe muy bien que antes de llegar al solio pontificio siempre les fue favorable. Fue su gran defensor en la curia. Por eso ahora todo este desagradable asunto le ha dolido de un modo tan íntimo. Tan difícil le resulta entender que él no puede quedarse de brazos cruzados mientras una orden militar está ayudando a los nigerianos a invadir su propio país. Y encima, para acabar de rematar las cosas, usted no se aviene a entender que él, como persona de esta tierra, conoce mejor que nadie la situación, y que si él dice que Nigeria no tiene razón, pues punto final. Recuerde que le envió una larga carta explicándole detalladamente las causas de este conflicto y dándole la versión verdadera del caso Aga. Es usted el que está sacando las cosas de quicio. La postura de él, francamente, me parece razonable. Mire, nos ha costado mucho tener amigos en la curia. Si hemos decidido hacer lo que hemos hecho, es porque estamos seguros, ¿entiende? El gran capítulo decidió la intervención por unanimidad. Todos los templarios, tras ser atacados, sabían que no nos habían dejado otra posibilidad. Por mucho que se esfuercen en enviarme una carta sobre este conflicto u otro informe más sobre el caso Aga, mi opinión es la opuesta. Y al fin y al cabo, ¿quién invadió a quién? Porque, al final, siempre son los soldados de un bando los que atraviesan la frontera del otro. Por mal que se lleven dos países, siempre es uno el que ataca. A pesar de la invasión de las fronteras, nosotros no nos involucramos en el conflicto. Pero cuando atacó todos nuestros monasterios en su país, ya no nos dejó otra posibilidad. ¿Qué razón podíamos dar al país que nos acogía y que era atacado para seguir manteniéndonos al margen? Mire, podemos estar hablando hasta el anochecer, pero al final esto es una cuestión de obediencia. El Santo Padre no necesita ni siquiera enviarle una carta con la orden puesta por escrito y sellada. Basta con que me otorgue la potestad de legado con plenos poderes para que en este viaje yo pueda disponer con total libertad. Se está empeñando en algo que no tiene ningún sentido. Además, me es triste recordarle que usted ha enviado en años pasados 2 cartas pidiendo la dimisión.
¿No se le ha pasado por la imaginación que en mi maletín puedo tener la carta del Santo Padre con la aceptación de su renuncia? Mire, si quiere darnos una orden, directamente o a través de alguien, que nos la dé. Yo no necesito escudarme detrás de nadie, para decir con toda claridad lo que pienso. Pero si él ordena algo, no importa el modo en que lo haga. Todos sabrán lo que ha pasado, tanto en la orden como en Roma. Puede limitarse a aceptar su dimisión. Quizá él hubiera deseado aceptar mi dimisión hace 4 meses, pero entonces no lo hizo, y sabe que si la acepta justamente ahora, todo el mundo va a sacar las conclusiones lógicas. ¿Pero en qué quedamos? ¿Quiere usted dimitir, sí o no? Ahora menos que nunca. Es usted un soberbio, señor mío. Nunca me ha importado aparecer como un miserable, solo me importa hacer lo que pienso que en conciencia debo hacer. Vamos a ver. Perdone, le interrumpí. Antes de nada quiero preguntarle si se le ha investido de esa potestad de la que me hablaba antes. ¿Viene aquí como legado con plenos poderes? El cardenal se llevó la mano a la barbilla, se la acarició, pensó la respuesta. Tal vez sí, fue la contestación acompañada de una mirada desafiante. El rostro del cardenal sí que mostró auténtica y verdadera soberbia al decir eso. Mire, eso no me vale, ¿sí o no? Tal vez sí, dijo remarcando cada sílaba. Muy bien, pero mientras usted no me muestre un documento que pruebe lo contrario, yo solo respondo ante el sumo pontífice. Por supuesto, por supuesto. Solo trato de hacerle ver que toda su jactancia puede verse por los suelos con un simple papel que se halla en el maletín que tengo junto a mis pies. Bien sea una bula otorgándome poderes, bien sea una carta aceptando su dimisión, bien una orden directa. De nuevo le agradezco que me recuerde mi, vamos a llamarla, debilidad. También me imagino la posibilidad de que se le hayan concedido esos plenos poderes, pero que también quizá le hayan dicho que no muestre esa potestad salvo que lo vea conveniente. Muy posiblemente hayan dejado a su discreción el cómo llevar esta negociación y cómo usar sus armas. Así que concluyamos. ¿Me va a transmitir una orden pontificia, sí o no? Mire, no es una orden, pero es la manifestación de un deseo. Mi misión aquí es manifestar un anhelo muy profundo del pontífice. Entonces transmítale a su santidad que sus deseos serán examinados con el mayor de los intereses y que si el resultado es positivo se lo comunicaré de inmediato. Un silencio pesado, inaguantable, se puso sobre la mesa en la que estaban sentados los dos clérigos. El reloj de sobremesa de aquella salita tocó solemne la hora con unas inacabables campanadas. El cardenal estuvo pensando en poner en ese momento punto final a la conversación. Quizá convenía levantar esa sesión y proponerle otro encuentro a media tarde, con los ánimos más calmados. Finalmente, el cardenal optó por intentarlo un poco más y añadió: Su santidad y yo no deseamos más que servir a nuestro Señor. Pero, ¿me puede decir su reverencia qué tiene que ver el servicio a nuestro Señor con la campaña de Chad? Pues si no tiene nada que ver, ¿a qué se debe tanto interés de su santidad en lo concerniente al frente de Nog-Akar? Digamos que se trata de un deseo. Jamás, jamás, ni una sola vez nuestros guerreros han arriesgado sus vidas por satisfacer deseos personales. No se arriesgan a perder una pierna, un brazo, a quedar ciegos por obedecer a antojos de los superiores. El deber de defender al desvalido que es atacado es para nosotros un deber sagrado. Tampoco ahora abandonaremos a los que tienen la razón de su parte, por meros deseos tan vergonzantes que él no se atreve a ponerlos por escrito en forma de una simple y sencilla orden. El cardenal reposó su cabeza en el alto respaldo de terciopelo. Era un gesto de cansancio. Estaba acostumbrado a conversaciones más diplomáticas. Este tipo de tosudez,
unida a aquella franqueza frailona, le dejaban nulo espacio para la negociación, que era su campo. Muy bien, no me deja otra elección, me dijo a mí, que en mi silla me hallaba muy erguido y derecho. Debo comunicarle que soy un legado con poderes especiales. El purpurado, sin alterarse lo más mínimo, abrió el maletín, sacó un estuche cilíndrico, lo abrió y extrajo de él el grueso y blanco papel de una bula. El papel, con su gran inicial, con su cordón del que colgaba el sello de plomo del pescador, quedó sobre la mesa, desplegado ante los ojos del gran maestre, que lo miró sin inmutarse, y que ni siquiera levantó sus manos de su regazo para ponerlas sobre la mesa y tomar el papel que se ponía delante. El cardenal tenía una mente negociadora, detestaba sacar la masa, su estilo no era utilizar la fuerza, pero el gesto de cansancio al reposar la cabeza en el respaldo dejaba bien claro que ya no esperaba ningún pacto con él. Puede quedársela, añadió el legado. Traigo otra para el gran capítulo, si hiciera falta. Esta bula me confiere poderes especiales, así que parlamentemos, y añadió en tono chulesco, pero en otro tono. El gran maestre, aunque inmóvil, había acusado el golpe. Cuando se tienen estos poderes especiales, repuso el religioso, no hay nada que parlamentar. Se parlamenta cuando hay alguien a quien convencer para hacer algo. Con esta bula usted no tiene que convencerme de nada, no tiene más que actuar. Si quiere, incluso disuelva la orden, pero si quiere convencerme de algo es que no tiene todo el poder en sus manos. Parlamentar sería admitir su propia debilidad, sería una contradicción. La prueba de que diga lo que diga este papel no sostiene con su derecha una omnímoda autoridad. La bula es clara, no necesito parlamentar, dijo el cardenal con lentitud, de un modo tajante. Puedo hacer cambios en las personas, en las constituciones e incluso suspender el gran capítulo al completo. Fue entonces cuando le miré, como lo que soy, un general. Y como buen general se dispuso a mostrar sus fuerzas. El purpurado había hecho gala de sus fuerzas, ahora le tocaba a él. Usted tiene la bula, pero no quiere utilizarla. Quiere llegar a un acuerdo para no tener que utilizarla. Yo no tengo nada, solo el apoyo de varios pesos pesados del colegio cardenalicio, con su eminencia Antonio Veneto a la cabeza, el apoyo de parte de la curia, el apoyo de 5 presidentes de 5 pequeños países y el prestigio que nos hemos creado allí donde hemos estado. Usted ha venido dudando si utilizar el poder de la bula. Yo no dudaré en llamar a Roma a todos mis conocidos, a todas nuestras influencias, para que a su vez llamen al secretario del Papa o al Papa directamente. Y si no les atiende, que pidan la convocatoria de un consitorio cardenalicio. Después de una movilización curial de este tipo, estoy seguro de que el Papa, al cabo de pocos días, seguro que comentaría a sus colaboradores. Todo ha sido un malentendido, un gran malentendido. Tenemos plena confianza en nuestra benemérita orden templaria y sus superiores. Luego me amenaza con no someterse a los poderes que me confiere esta bula. No ha entendido nada. No solo no le amenazo con eso, sino que le aseguro que le obedeceré, escrupulosamente, pero también le aseguro que mi obediencia total será un clamor que va a resonar tan fuerte en la curia romana y en el episcopado mundial, que no creo que se atreva a pasear entre ellos con la cabeza alta en mucho tiempo. ¿Está amenazando al Santo Padre? Sí, le amenazo con la ignominia de su propia acción. Por última vez, ¿obedecerá o no obedecerá? ¿Está tan nervioso que no presta atención a mis palabras? ¿Va a necesitar que le diga por 7ª vez que sí? ¿Obedecerán sus monjes? Sin duda. Muy bien, no necesito saber más. El legado se levantó, se despidió ariscamente y se retiró. Durante los 2 días siguientes se pasó todo el tiempo parlamentando uno a uno con todos los miembros del gran capítulo.
Nunca llegó a convocarlo el capítulo. En las conversaciones privadas nadie le apoyó. Ni siquiera los 3 comendadores le apoyaron, a pesar de ser los observadores nombrados por el Vaticano dentro de la congregación. Cada uno de los perplejos comendadores le preguntó al legado si sabía el Papa lo que estaba haciendo, lo cual le enfadó sobremanera. Creían que todo era iniciativa del legado. Cada uno de ellos le advirtió con toda confianza, ellos 3 con más confianza que nadie, que aquello era una locura y una injusticia para con los agredidos, y que las consecuencias, incluso civiles, serían desastrosas, pues era impensable que varias cancillerías africanas asistieran a un espectáculo tan bochornoso sin tomar ninguna medida. Al oír la palabra bochornoso, el cardenal legado dio un puñetazo contra la mesa. «Aquí, reverencia, no hay nada bochornoso, salvo la impúdica acumulación de poder en esta orden». Una semana después, el legado abandonó la casa madre. Yo, rodeado de 5 maestres y delante de una compañía en formación presentando armas, despedí con cara seria al cardenal que me estrechó la mano, con la misma sonrisa diplomática con la que había llegado. Cuando la aeronave despegó, me volví y miré a mis maestres. Una leve sonrisa se dibujó en mi serio rostro. Me metí hacia adentro, hacia la fortaleza. El discreto y diplomático legado se marchaba, sin haber hecho uso de sus poderes. Nadie se había doblegado. Todos los superiores se sometían a la bula, pero nadie compartía aquel deseo pontificio. Todos habían hablado abiertamente. El legado, después de darle muchas vueltas al asunto, se dio cuenta de que había hecho todo lo que humanamente había podido. No se podía luchar contra un monolito. Ahora debía volver a Roma y convencer al Papa de que sus deseos papales debían cambiarse. El legado, durante las conversaciones en la casa madre que duraron varios días, me amenazó con su voz baja y sibilina, con una amenaza no muy canónica, la ira papal. ¿Estaba yo dispuesto? ¿Estaba el capítulo dispuesto a afrontar la posibilidad de la disolución de la orden? Esa pregunta, en unas circunstancias en las que poderosas fuerzas romanas se movían en contra de nuestra congregación, en que grandes cabezas teológicas habían pedido la extinción de nuestro modo de vida, constituía no una pregunta, sino una amenaza real y temible. Aquella negativa de la cúpula de la congregación podía ser la gota que colmara el vaso. Nunca una negativa a hacer lo que considerábamos que era deshonesto le iba a costar tanto a la orden como esta vez. La orden, que tantas batallas había ganado, finalmente parecía que no iba a sobrevivir a la batalla de la supervivencia en Roma. ¿Con qué ejércitos, con qué castillos contábamos en la curia? Quizá nuestras huestes habían descuidado ese flanco. Tuvimos la tentación de pensar que tuviera razón el desagradable maestre Camanda, que hace 15 años nos insistió en que la necesidad de emplear recursos y esfuerzos en hacernos más presentes en los pasillos vaticanos. Pero contábamos con un arma tan fuerte como la amenaza que habíamos recibido. Nosotros contamos con las que consideramos la mejor de nuestras armas, le había dicho durante aquellos días al legado: la oración. La fuerza secreta que mantenía en pie nuestros castillos monasterios no era una buena estrategia bélica, ni una buena administración, sino las plegarias que se elevaban desde ellos cada día. Siempre habíamos recordado a nuestros hombres que el día que el incienso de la oración dejara de subir a los cielos desde nuestras casas, los castillos templarios se desmoronarían. Siempre les habíamos dicho que los muros de nuestros baluartes podían ser gruesos, pero que el corazón de cada una de nuestras casas era su iglesia. En muchas de ellas, el templo estaba situado en el centro, así que pusimos a todos nuestros monjes a rezar. La intención era grave, pero secreta. Nunca supieron que estaban rezando por supervivencia del temple. Lejos de mí afirmar que lo que ocurrió después se debió a que el Señor escuchó nuestras oraciones. Lo cierto es que el Papa fue llevado a mejor vida 3 semanas después por una apoplejía. No dudo en afirmar que el Señor oyó nuestras oraciones, es decir, preservó la orden. Lo que pongo en duda es que el fallecimiento de aquel noble varón eminente fuera la respuesta a nuestras oraciones,
aunque tratándose de Dios, nunca se sabe. Primer Gran Maestre: 9 maestres, 3 comendadores, 2 vicarios generales, 60 condestables, 204 priores, 331 subpriores, 458 vicarios, 50.000 templarios, 30.000 auxiliares. Conforme pasan más años, más viene a mi memoria la nostálgica imagen de los acantilados de mi Irlanda natal, de la bella costa suroccidental de verdes praderas junto a un mar norteño y frío. En esta tierra tropical, mi bella Eire regresa a mis recuerdos como una tierra de hadas. Cuanto uno se hace más viejo, más asiduo se hace uno al entrañable territorio de los recuerdos. Por eso las memorias son siempre tan personales, tan poco objetivas afortunadamente. Reconozco que mis recuerdos de los años como gran maestre vienen a mi memoria como el repaso de un inventario, el inventario de las posesiones de la orden. En cierto modo, esa fue mi tarea, ir conociendo ese inventario, y una vez conocidas las posesiones, encargarme de mantenerlas, tratar de que no sufrieran merma. Ninguna posesión más bella que la del monasterio central del Temple. El esplendor de la arquitectura de la casa madre salta a la vista. Se trata de un atractivo sobrio que refleja muy bien la austeridad y disciplina de la orden. Todos sus muros, torreones y defensas son de duro hormigón gris, lo cual hace que el castillo entero, visto de lejos o visto de cerca, muestre una apariencia pétrea sumamente agradable a la vista. La casa madre es un castillo que se ha ido ampliando con el paso de las generaciones y el florecimiento de nuestra congregación. Presenta un aspecto estrictamente geométrico, aunque al mismo tiempo con la dulcificación de los irregulares añadidos arquitectónicos que la vida impone. Frente a la original figura geométrica perfecta, la vida va añadiendo la edificación de unos nuevos almacenes, de otra ala de dormitorios, y así, poco a poco, la idea primitiva va presentando un encantador aspecto progresivamente irregular. Aun así, la vigorosa idea original, que fue trazada sobre el papel en un estudio de arquitectos, persiste en toda su grandeza. Su perímetro cuadrado consta de una triple muralla concéntrica. Cada muralla, cuanto más interior, más alta. La tercera y última sobresale altiva entre las dos primeras. Cada muralla es, en realidad, una edificación en cuyo interior se sitúan distintas dependencias. Son murallas-edificio. Lo que más admira de la casa madre o castillo de San Miguel es la belleza de sus torres erigidas a distancia, regulares a lo largo de las murallas. Unas torres son bajas y pesadas, otras esbeltas, erguidas, coronadas con los pendones azules de la orden. En las alturas del baluarte ondean centenares de pendones azules con el león rampante dorado. Y por encima de todos los torreones, muros y pendones, se eleva imponente la gran torre. En realidad es como un rascacielos de hormigón, sólido y bien fortificado. Tan inmensa es esta atalaya, que en su plena azotea pueden formar cientos de hombres mientras realizan la instrucción. Esta esplendorosa torre rascacielos simboliza la robustez, la firmeza de nuestra orden. La torre de David, así la llamamos, es nuestro orgullo que se eleva en medio de nuestro nuevo Sion, en que se ha convertido este emplazamiento africano. Nuestra casa madre, como ya dije, está situada en la isla de Madagascar. Ya teníamos en esa nación un par de castillos en 2150, cuando vimos la necesidad de centralizar una serie de funciones. Compramos en aquellas baratas tierras una gran extensión de terreno despoblado. Una vez que aquello fue de nuestra propiedad, iniciamos la construcción del castillo de San Miguel. Habíamos elegido a propósito una nación pequeña. Había que ser realistas. Una minúscula nación pobre como aquella nos daría la posibilidad en el futuro de ejercer presión sobre su gobierno, si fuera preciso. Cualquier estado, con el pasar de los años, por muy bien que se nos hubiera recibido al principio, podía cambiar de gobernantes, o simplemente cambiar de idea. Por eso había que elegir un país que nos recibiera bien como huéspedes,
pero que no sospechara que con el tiempo el huésped podía ser inmenso. Por otro lado, tampoco nos interesaba crearnos la fama internacional de ser unos huéspedes cuya entrada en el país era fácil, pero su salida era difícil. Así que cuando nuestro ejército acantonado en Madagascar fue lo suficientemente grande como para preocupar al gobierno, el cuarto gran maestre firmó con el presidente del país un acuerdo que rigiera las relaciones entre el Estado y la Orden. Aquel documento se resumía en que nosotros nos comprometimos a no influir lo más mínimo en la política interna de Madagascar, y ellos se comprometían a no interferir para nada en la orden. Nuestros miles de hombres acantonados no salían casi nunca fuera de los límites de nuestras posesiones en la isla, posesiones que afortunadamente eran muy extensas. También nos comprometimos a que en el escenario político de aquella nación no habría ningún grupo de presión que tuviese nuestro respaldo. Es más, aunque no apareciera en la letra del acuerdo, nos comprometimos a no hacer proselitismo. Es el único lugar del mundo donde nos hemos comprometido a no hacerlo. Se trata de un compromiso verbal. No quedaría bien que una congregación religiosa se obligue por escrito a no hacer apostolado en un país concreto. A cambio de autoimponernos una serie de restricciones, gozamos de ciertos beneficios. Nuestras posesiones y personas en la isla están exentas de impuestos. Si bien nosotros, en signo de buena voluntad, pagamos una tasa voluntaria cada año a las arcas de su hacienda, tasa que calculamos de acuerdo al número de personas de nuestra orden que habitan en la isla. El monasterio de Cluny, en el Reino de Francia, llegó a tener más prerrogativas que nosotros, pero no quisimos pedir más. Pedir más allá de lo razonable supone tener que desandar el camino en algún momento. Cuando firmamos el acuerdo nos parecía mucho lo que habíamos conseguido. Lejos estábamos de imaginar que 40 años después el florecimiento económico de la orden sería tal que edificaríamos nuestra propia plataforma marítima para poseer un territorio completamente soberano. El castillo de San Jorge, en Georgeland, sigue siendo ampliado año tras año. Algún día puede que llegue a ser más grande que el castillo de San Miguel. Muchos piensan que ese castillo se acabará convirtiendo en la casa madre, pero de momento estamos bien como estamos. El statu quo que hemos alcanzado laboriosamente en Madagascar no nos anima a hacer más mudanzas, y menos después de haber construido la más bella de nuestras iglesias en el centro de la casa madre. Una iglesia que es como una catedral. En cierto modo, el castillo parece una fortaleza que abraza una catedral. Todas las murallas y torres parecen como el engarce de nuestro templo, dedicado al Inmaculado Corazón de María, la Turris Davidica, Eburnia, intacta et inviolata. Nota a pie de página. Torre de David, de marfil, intacta e inviolada. Retomo la lectura. Voy camino del ala este del castillo. Entraré un instante en la iglesia. Me cae de paso. Necesito orar un instante. Las cartas que llevo en la mano son alarmantes, aunque para nada afecten a mi congregación. Desde Nunciatura, desde Secretaría de Estado, desde todas las instancias de la Santa Sede, se nos suplica que de ningún modo demos motivo de queja a la República Europea, ya que el gobierno de la República está buscando motivos de enfrentamiento con el Vaticano. La Santa Sede no tiene nada que temer de nosotros. Deliberadamente hemos evitado que nuestro pequeño campo de influencia entre en colisión con los intereses de ese gigante. Casi podríamos decir que no existe ni contacto entre nosotros y esa gran república que cada día era menos cristiana, y que ahora paulatinamente se vuelve más anticristiana. Estas cartas que llevo en la mano me apenan muchísimo. Roma está muy nerviosa. Se nota que se están preparando para lo peor. Cuando hice mi primera visita al castillo de San Jorge en el mar de Tasmania, ya me admiré de él, nada más verlo en la ventanilla de mi aeronave. Era más grande de lo que me imaginaba. La plataforma cuadrada estaba situada a 15 metros sobre el nivel del mar sobre grandes pilares. A esa altura no había que temer las olas de ninguna tempestad. Curiosamente, este debe ser el único castillo de nuestra orden
cuyas murallas circulares forman 4 anillos concéntricos alrededor de la iglesia central, que es su centro perfecto. El castillo de planta circular deja libres de edificaciones los 4 vértices de la plataforma, unas esquinas completamente cubiertas por el verdor de la vegetación tropical, lo que le confiere, visto desde el aire, un aspecto de verdadera isla. Cuando mi nave aterrizó, 3 compañías aguardaban alineadas para rendir honores. Mientras penetraba hacia el interior del baluarte, el maestre de la región sexta me explicó que el futuro económico de la congregación se hallaba en los estados marítimos. Eran muchos los pequeños estados que se habían levantado en aguas internacionales, minúsculos, pero con gran vitalidad económica al convertirse en zonas francas de impuestos. Esos puntos en medio del océano, esa especie de ciudades-estado, tenían la ventaja de una gran libertad financiera, pero la desventaja de estar desprotegidas. De ahí que aunque cada una dispusiera de su propia policía y servicios de seguridad interna, la mayoría firmara convenios de protección con algún otro estado marítimo que tuviera ejército y que estuviese dispuesto a ofrecer esa protección. La proliferación de estos estados fue un verdadero chorro de ingresos para la orden. De hecho, la orden no pudo dar abasto a todas las peticiones, de forma que se dedicó a financiar y organizar nuevas empresas de seguridad asociadas a la orden, que supusieron una segunda y nada despreciable fuente de ingresos adicionales. Así, sus miembros profesos eran enviados a los destinos donde había que proteger a los verdaderamente desvalidos e indefensos que no podían pagar nada. Ya he dicho antes que si la orden podía enviar a sus monjes a proteger a los menesterosos era porque poseía muchas de estas empresas privadas. El castillo de San Jorge estaba situado a 20 kilómetros del gran conglomerado de plataformas que formaban el mayor conjunto de estados independientes de todos aquellos mares cercanos al archipiélago de Cook, en el Índico. La protección militar de esa confederación, que sumaba una población de 200.000 habitantes, estaba bajo la protección de ese castillo. Si desea aproximarse a alguna de esas plataformas, será recibido con honores de jefe de Estado, me comentó el condestable del castillo. Nada más lejos de mis deseos. No me pienso mover de esta plataforma. Cansado como estaba del viaje, lo último que me apetecía era oír hablar de más recepciones oficiales, pasar lo más desapercibido posible, dedicar el mayor tiempo que pudiera a leer en mi celda, era mi mayor anhelo. Los honores humanos. No nos hemos hecho religiosos para anhelar esas pompas. Mi afán y el de todos mis predecesores por pasar desapercibidos, esa separación del mundo, hacía de la persona del gran maestre una figura envuelta en el misterio a los ojos de los foráneos. La vida de los templarios, al llevar una vida tan apartada, estaba rodeada de una aureola de enigma y secreto en la imaginación de la gente. Toda esa aureola, aunque no deseada, favorecía todavía más a nuestros fines, ya que la superstición popular nos consideraba como investidos de poderes especiales. Nunca favorecimos tal idea, pero nos beneficiamos de ella. A ningún combatiente le hacía mucha gracia tenernos como adversarios.